Mi esposo me humilló en el campo de polo al presentarme a su novia como su futura esposa. Cuando lo enfrenté, su ira se volvió violenta. Me ató detrás de un caballo, dejándome herida e indefensa. Un extraño me salvó justo a tiempo, pero al día siguiente, regresé. Ya no era una víctima, sino alguien con una venganza tan aterradora que jamás la vio venir. Mi nombre es Sofía, y si alguien me hubiera dicho que mi vida daría un giro tan dramático, tal vez me habría reído. Antes, creía que lo tenía todo, mi pasión por el polo, una comunidad solidaria y un esposo que, al menos en apariencia, parecía entenderme. Crecí en un área suburbana conocida por sus vibrantes campos de polo. Desde muy joven, me enamoré del deporte. El polo no era solo un juego para mí, era mi refugio, mi pasión y el lugar donde realmente me sentía viva. A mis 20 años, fui reconocida como una de las jugadoras más hábiles de nuestra comunidad. No fue fácil equilibrar un deporte tan competitivo en una ciudad pequeña, pero la alegría que sentía en el campo hacía que cada desafío valiera la pena. Cuando conocí a Isen, pensé que había encontrado a alguien que admiraba mi fuerza e independencia. Isen era mayor que yo, rondaba los 30 años, y su confianza hacía que cualquiera creyera en él. Decía todas las cosas correctas, elogiaba mi talento y alentaba mis sueños, o al menos eso parecía al principio. Era encantador, y yo estaba enamorada, me hacía sentir que podía confiar en él, como si fuera mi compañero en todo. No sabía que esa confianza se rompería en pedazos incluso después de casarnos. Seguí persiguiendo mi pasión por el polo. Recuerdo cómo, de vez en cuando, aparecía en los partidos para verme jugar. Lo hacía con un interés distante. A veces, alcanzaba a notar un destello de orgullo en sus ojos, pero la mayoría del tiempo sentía que solo estaba esperando algo que yo no entendía en ese momento. Con el tiempo, el encanto de Isen empezó a desvanecerse. Comenzó a criticar mi dedicación al deporte, diciendo que estaba perdiendo el tiempo en un pasatiempo infantil. Al principio, lo ignoré y me convencí de que no lo decía en serio, que tal vez solo estaba teniendo un mal día, pero sus comentarios se volvieron más agudos y frecuentes. Sofía, ¿no crees que ya es hora de madurar?, decía con un tono lleno de desdén. No eres una adolescente persiguiendo sueños. No entendía por qué era tan despectivo. Se había casado con una jugadora de polo. Sabía quién era yo desde el principio, pero me quedé callada, pensando que podía equilibrar ambos mundos, mi amor por el juego y mi matrimonio. Era una línea delicada, pero me esforzaba al máximo para no fallar. Una tarde soleada, todo cambió. Había terminado una sesión de práctica en el campo de polo y sentía esa satisfacción habitual después de un buen juego. El sol brillaba, el aire era fresco, y estaba platicando con algunos compañeros de equipo cuando llegó Isen. No estaba solo. Caminando a su lado venía una mujer joven, elegante y serena, vestida con ropa cara que dejaba claro su nivel de riqueza y estatus. Ella era sorprendentemente hermosa, de esas mujeres cuya belleza llamaba la atención donde quiera que estuvieran. Isen no perdió el tiempo con rodeos. Con una sonrisa engreída y satisfecha, dijo: Sofía, te presento a Olivia, mi futura esposa. Por un momento, pensé que era una broma cruel. Mi corazón se aceleró, mi boca se secó, y lo único que pude hacer fue mirarlo, intentando procesar sus palabras. ¿Qué dijiste?, logré susurrar, mi voz temblando. ¿No me escuchaste?, respondió con un tono casual, como si estuviera hablando del clima. Olivia y yo nos vamos a casar. Ella es todo lo que tú no eres, sofisticada, rica y vale la pena mi tiempo. Me quedé paralizada, incapaz de responder. A nuestro alrededor, la gente se había quedado en silencio. Sus miradas iban de él a mí, expectantes. Las palabras de Isen me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo te atreves?, finalmente dije, mi voz quebrándose. Él no se inmutó. Oh, ahórrate el drama, Sofía. Eres solo una chica barata que desperdicia su tiempo con juegos tontos. Olivia es el tipo de mujer que realmente puede hacer una diferencia en mi vida. Su crueldad fue como una daga que me cortó profundamente, dejándome sin aire. Me sentí humillada, traicionada y completamente devastada. Este era el hombre en el que había confiado, el hombre en el que había creído, y ahora estaba ahí,
exhibiendo su traición frente a todos. Me volví hacia Olivia, buscando algún signo de culpa o remordimiento, pero su expresión era imposible de leer. No dijo una sola palabra, solo se quedó ahí, luciendo casi indiferente. Sentí que todo mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. «Eres repugnante», le dije a Isen, con la voz temblando de ira y dolor. «¿De verdad crees que puedes tratar a las personas así y salirte con la tuya?» Su respuesta fue una risa fría. «Oh, Sofía, madura de una vez». Quise gritar, arremeter contra él, hacerle sentir aunque fuera una fracción del dolor que me había causado, pero, en lugar de eso, me alejé. Las lágrimas corrían por mi rostro. En ese momento, me sentí completamente sola. Isen había destrozado mi confianza, mi dignidad y todo lo que alguna vez creí saber sobre él, pero, por mucho que doliera su traición, algo dentro de mí se negó a rendirse. Aún no sabía cómo, pero estaba decidida a encontrar la manera de superar el dolor que él me había infligido. Al mirar atrás, me doy cuenta de que ese día fue solo el comienzo. Lo que vino después pondría a prueba todo lo que soy de una forma que jamás habría imaginado. Me imaginé empujándome a mis límites, obligándome a descubrir una fortaleza que ni siquiera sabía que tenía. Las horas posteriores a ese humillante encuentro con Isen fueron una mezcla borrosa de incredulidad y angustia. Sentía que me ahogaba en emociones. No podía procesar la ira, la tristeza, la confusión y, sobre todo, un sentimiento de traición tan profundo que me dejaba sin aliento. No entendía cómo alguien a quien había amado, alguien que pensé que me amaba, podía tratarme con tanta crueldad. Pasé la noche repitiendo sus palabras en mi mente, cada una cortando como un cuchillo. A la mañana siguiente, decidí confrontarlo. No podía dejar esto sin respuesta. Me debía una explicación. Si no era por él, al menos era por mí. Lo encontré en la sala, hojeando casualmente su teléfono como si nada hubiera pasado. «Necesitamos hablar», le dije firmemente, aunque mi voz tembló levemente. Ni siquiera levantó la vista. «¿Sobre qué?», preguntó con un tono indiferente. «Sobre lo que pasó ayer, sobre Olivia, sobre cómo la presentaste como tu futura esposa mientras yo sigo siendo tu esposa. ¿Tienes idea de lo humillante que fue para mí?» Finalmente colgó el teléfono y me miró. Su expresión era fría y cruel. «Para ti, Sofía, no hagamos esto sobre sentimientos. Estoy siendo honesto contigo. ¿No es eso lo que siempre quisiste, cariño? ¿Cariño?» Repetí sus palabras con incredulidad, mi voz subiendo de tono. ¿Llamas honestidad a hacer alarde de otra mujer frente a mí? «Honestidad, me has estado mintiendo, Isen, y ahora quieres actuar como si me estuvieras haciendo un favor». Se puso de pie, imponente, con una presencia intimidante que no había notado antes. «Tú no lo entiendes, ¿verdad? Olivia es mi futuro. Ella proviene de la riqueza, del poder. Es alguien que realmente puede elevar mi vida, no detenerme como tú lo haces». Lo miré incrédula. «¿Detenerte? Te he apoyado en todo lo que he podido, Isen. He trabajado duro para mantener este matrimonio a pesar de tus constantes críticas y tu desprecio por mi pasión. ¿Y ahora me culpas de frenarte?» Isen puso los ojos en blanco. «Ahórrame el discurso, Sofía. No eres más que una chica barata perdiendo el tiempo en un juego tonto. ¿De verdad crees que el polo te va a hacer importante? Es ridículo». Esas palabras rompieron algo dentro de mí. Todos los años de dudas que él había sembrado, todas las veces que me había cuestionado por su desdén, salieron a la superficie como un torrente imparable. «No me importa lo que pienses sobre el polo, Isen», dije con la voz temblando de ira, «pero no puedes decidir mi valor y, ciertamente, no puedes tratarme como si fuera desechable». Fue entonces cuando su actitud cambió, su indiferencia se transformó en rabia, y antes de que me diera cuenta, me agarró del brazo y me arrastró hacia la puerta. «¿Quieres ver lo desechable que eres, Siseo? Déjame mostrarte». Luché contra su agarre, pero Isen era fuerte, y su ira lo hacía aún más brutal. Me arrastró hacia el campo de polo, ese lugar donde había pasado tantas horas felices. Ahora estaba vacío, inquietantemente silencioso, excepto por el sonido de mis protestas y su respiración agitada. «Isen, para. ¿Qué estás haciendo?», supliqué, el pánico creciendo en mi pecho. Él no respondió.
En su lugar, agarró un trozo de cuerda del cobertizo de equipo y me ató a uno de los postes de práctica. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría estallar. Ethan, esto es una locura. Déjame ir, grité desesperada, pero él no estaba escuchando. Montó en su caballo, y sus ojos se oscurecieron con furia. ¿Crees que eres tan dura? Sofía, veamos qué tan dura eres cuando estás ahí tirada, indefensa, dijo él, con una sonrisa fría. Luego hizo algo que nunca olvidaré, montó su caballo peligrosamente cerca de mí, dando vueltas a una velocidad aterradora. Cada paso estaba más cerca que el anterior. Las pezuñas del caballo levantaban polvo y piedras que me golpeaban la cara y los brazos. El miedo me asfixiaba. Apenas podía respirar. Mis gritos quedaban ahogados por el sonido del caballo al galope. El dolor físico no era nada comparado con la devastación emocional. ¿Cómo podía alguien a quien una vez amé convertirse en este monstruo? Cada vez que lloraba, con la esperanza de que se detuviera, él parecía volverse más y más entusiasmado, como si se alimentara de mi miedo. Y luego, de repente, se detuvo. No sabía por qué. Al principio, mi visión estaba borrosa por las lágrimas y estaba demasiado aterrorizada para entender lo que pasaba. No sabía qué estaba sucediendo, pero cuando abrí los ojos, vi a Olivia parada a unos metros de distancia, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos por la sorpresa. ¿Qué diablos te pasa, Ethan?, gritó, con la voz temblorosa. Quédate fuera de esto, respondió Ethan, gruñendo. Esto es entre yo y mi esposa. Pero Olivia no retrocedió, sacó su teléfono y empezó a grabar. Estás loco, dijo, con la voz más firme ahora. Si no detienes esto ahora mismo, me aseguraré de que todos sepan qué clase de hombre eres. Ethan vaciló, mirándola. Por un momento pensé que él también podría arremeter contra ella, pero luego, como si se diera cuenta de que no podía ganar esta pelea, desmontó y se fue furioso, dejándome atada y sollozando en el suelo. Olivia corrió hacia mí, con las manos temblando mientras desataba las cuerdas. ¿Estás bien?, preguntó, con su voz llena de preocupación genuina. No pude responder. Estaba demasiado abrumada por todo lo que acababa de pasar, pero en ese momento, me di cuenta de algo. Olivia no era mi enemiga. Ella había visto al monstruo que Ethan realmente era, y lo había hecho por razones muy claras. Todavía no podía entender por qué ella había elegido ayudarme. Cuando Olivia me desató y me ayudó a levantarme, estaba demasiado conmocionada para comprender completamente lo que acababa de pasar. Mi cuerpo me dolía por los moretones, pero lo que realmente me lastimaba era la traición. Lo de Ethan no solo era cruel, era peligroso. Mientras me apoyaba en Olivia buscando algo de apoyo, no podía entender por qué ella había intervenido. Después de todo, ¿no era ella la mujer que Ethan había declarado tan descaradamente como su futura esposa? Deja que te lleve al hospital, dijo Olivia en voz baja. Su tono era amable pero urgente. Me rodeó con su brazo y me llevó hacia su auto, ignorando la nube de polvo que aún permanecía en el aire. Quería resistirme. Quería decirle que no necesitaba su ayuda y que podía manejarlo por mi cuenta, pero la verdad era que no podía. Estaba demasiado maltrecha y destrozada, tanto física como emocionalmente, para alejarla. Así que dejé que ella me guiara, dando un paso tras otro, sintiéndome más pesada con cada uno. El viaje al hospital fue tranquilo, excepto porque de vez en cuando Olivia me preguntaba si estaba bien. No sabía qué decir. ¿Cómo podría estar bien después de lo que Ethan había hecho? Después de todo lo que él había revelado ser. Mi mente era un torbellino de pensamientos, preguntas que no podía responder y emociones que no podía controlar. Pero una pregunta ardía más que las demás: ¿por qué Olivia había intervenido? En el hospital, el personal me llevó inmediatamente para tratar los cortes y moretones que la crueldad de Ethan había dejado. Olivia permaneció conmigo todo el tiempo, sentada en silencio en un rincón de la habitación mientras las enfermeras trabajaban. No se parecía en nada a la mujer serena y segura que Ethan había presentado en el campo de polo. En lugar de eso, parecía conmocionada, como si los acontecimientos del día la hubieran afectado tanto como a mí. Cuando la enfermera nos dejó solos, Olivia finalmente habló. Lo siento mucho, Sofía, dijo con voz temblorosa. No tenía idea de que Ethan era capaz de algo así. La miré,
sin saber qué responder. ¿Era esta simpatía genuina o solo culpabilidad? No lo sabía. Le pregunté, mi voz quebrada por el llanto. ¿No sabías quién era realmente? Olivia suspiró y miró hacia abajo, retorciendo sus manos en su regazo. Isen es encantador, persuasivo, me hizo creer en esta imagen de sí mismo que no es real. Pensé que lo conocía, pero después de hoy, hizo una pausa, sacudiendo la cabeza. No puedo creer que alguna vez haya confiado en él. Quería decirle que debería haberlo visto antes, que debería haberlo sabido mejor, pero la verdad es que yo también me había enamorado del mismo encanto, de las mismas mentiras. Isen nos había engañado a las dos. Lo que te hizo hoy, Olivia continuó con la voz quebrada, fue horrible. No puedo quedarme quieta y dejar que se salga con la suya. Sus palabras me tomaron por sorpresa. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que quiero ayudarte, dijo firmemente. Isen necesita enfrentar las consecuencias de lo que te ha hecho a ti, a mí, a cualquiera que haya estado atrapado en su red. La miré fijamente, tratando de evaluar su sinceridad. ¿Hablaba en serio? ¿Podía confiar en ella? Pero cuando la miré a los ojos, vi algo que no esperaba, remordimiento, culpa y una determinación que reflejaba la mía. ¿Por qué harías eso?, pregunté con cautela. Después de todo, lo que hizo estuvo mal. Olivia respondió con la voz firme. Porque no puedo casarme con alguien así, no lo haré. Hoy vi quién es realmente, y no quiero estar con él. Sus palabras flotaron en el aire, y por primera vez desde la traición de Isen, sentí un rayo de esperanza. Tal vez no estaba tan sola como pensaba. Tal vez, solo tal vez, había una manera de contraatacar. En los próximos días, Olivia y yo comenzamos a trabajar juntas. Ella me mostró el video que había grabado del violento arrebato de Isen, un escalofriante recordatorio de su crueldad. Esto es evidencia, dijo, con un tono decidido. Podemos usar esto para llevarlo ante la justicia. No fue fácil. Cada paso del proceso fue difícil. Sentí como si estuviera reabriendo las heridas que Isen había dejado atrás, pero el apoyo de Olivia me dio fuerza. Ella no solo se estaba disculpando por su parte en mi dolor, sino que estaba tratando activamente de arreglar las cosas. Fuimos a las autoridades, presentamos el video y contamos lo que había pasado ese horrible día. Los oficiales estaban sorprendidos, y su respuesta fue rápida. Se abrió un caso contra Isen, acusándolo de agresión, abuso y peligro. Cuando las ruedas legales comenzaron a moverse, empecé a sentir algo que no había sentido en semanas: empoderamiento. Durante tanto tiempo, las palabras y acciones de Isen me habían definido, pero ahora estaba tomando el control. Con Olivia a mi lado, no solo estaba sobreviviendo, estaba luchando. Era irónico, realmente. La mujer que Isen había traído a mi vida para reemplazarme era ahora la que me ayudaba a exponerlo. Olivia y yo éramos un equipo improbable, pero juntas éramos más fuertes de lo que jamás imaginé. El camino por delante era incierto y la batalla aún no terminaba, pero por primera vez sentí que la justicia estaba a mi alcance y, esta vez, no estaba luchando sola. Los días previos al juicio fueron algunos de los momentos más difíciles de mi vida. Revivir el trauma de la traición y el abuso de Isen fue como abrir una herida que apenas había comenzado a sanar, pero sabía que no podía rendirme. Isen necesitaba enfrentar las consecuencias de lo que había hecho, no solo por mí, sino por cada persona que había lastimado o manipulado. Con Olivia a mi lado, me sentí más fuerte. Olivia me sorprendió de más formas de las que puedo contar. No solo me apoyó, luchó a mi lado. Fue implacable en reunir pruebas contra Isen, buscando entre mensajes viejos, correos electrónicos y cualquier cosa que pudiera probar su patrón de engaño y abuso. Incluso se contactó con otras personas que se habían cruzado con Isen y tenían historias similares de manipulación. Era como si, una vez que se levantó el velo de su encanto, la verdad fuera mucho más obvia. Cuando comenzó el juicio, estaba aterrada de que Isen siguiera siendo el hombre que una vez amé. Una parte de mí temía volver a verlo, pero mientras me sentaba en esa sala, rodeada de abogados, periodistas y extraños, me recordé a mí misma por qué estaba allí. Esto ya no se trataba del pasado, se trataba de reclamar mi futuro. Isen entró en la sala del tribunal con la misma confianza engreída que una vez había encontrado tan cautivadora. Ni siquiera me miró,
Su arrogancia era exasperante, pero también me dio más fuerza. Él realmente creía que era intocable. Pensó que podía seguir manipulando y abusando sin enfrentar consecuencias. Pero esta vez la fiscalía presentó el video que Olivia había grabado como una prueba cruda e innegable. Verlo en la pantalla fue desgarrador. Verme atada, gritando y pidiendo ayuda mientras el caballo de Eisen pasaba peligrosamente cerca fue como revivir la pesadilla otra vez. La sala del tribunal estaba en silencio, excepto por el sonido de mi voz en el video, crudo y lleno de miedo. Miré a Eisen con la esperanza de ver alguna señal de remordimiento, pero no vi nada. Él estaba sentado allí, con el rostro inexpresivo, como si los eventos del video le estuvieran sucediendo a otra persona. Pero la reacción del jurado fue clara. Sus rostros reflejaban conmoción y disgusto, y por primera vez, sentí que se estaba haciendo justicia. ¿Podría ser posible? Realmente, cuando me tocó testificar, mis manos temblaban al subir al estrado. Hablé sobre la persona que Eisen había pretendido ser, el hombre con el que pensé que me había casado, y como esa ilusión se rompió con el tiempo, describí su creciente desdén por mí, sus crueles palabras y el aterrador día en que llevó su ira a un nivel horrible. También hablé de Olivia, de cómo ella intervino cuando nadie más lo hizo, de cómo arriesgó su propia seguridad para detener a Eisen y llevarlo ante la justicia. Me fui, dije con la voz firme. A pesar de la emoción que sentía por dentro, ella eligió hacer lo correcto y gracias a ella estoy aquí hoy. Olivia también testificó. Sus palabras fueron poderosas y mostraron quién era realmente Eisen, un hombre manipulador y abusivo, que no se preocupaba por nadie más que por él mismo. Contó cómo creyó sus mentiras, cómo se enamoró de su encanto y cómo su percepción de él se rompió cuando vio su verdadera naturaleza. Estaba horrorizada, dijo con la voz quebrada, pero sabía que no podía quedarme en silencio. Lo que le hizo Eisen a Sofía era monstruoso y él necesita rendir cuentas. La defensa de Eisen intentó desacreditarnos, pintándonos como una esposa amargada que se aferra a su ira y a Olivia como una amante abandonada que busca venganza. Pero la evidencia hablaba más que sus palabras, el video, los testimonios, los relatos que lo corroboraban, y otros que habían experimentado las manipulaciones de Eisen. Todo pintaba un panorama condenatorio. Cuando finalmente se leyó el veredicto, mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar las palabras del juez, pero luego las escuché claramente. Culpable. Eisen fue sentenciado a una larga pena de prisión por agresión, abuso y peligro. El alivio que me invadió fue abrumador. Durante tanto tiempo me sentí impotente contra él, pero ahora que se había hecho justicia, ya no podía lastimar a nadie más. Después del juicio, Olivia y yo resistimos. Afuera del tribunal, el peso de toda esa terrible experiencia finalmente se levantó. Gracias, le dije, con la voz llena de gratitud. No sé cómo habría hecho esto sin ti. Ella sonrió. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Lo hicimos juntas, Sofía. Tú eres más fuerte de lo que piensas. Al mirar atrás, me di cuenta de que tenía razón. El viaje no solo había sido para que Eisen enfrentara las consecuencias, sino para redescubrir mi propia fuerza. Ya no era la misma mujer que había dejado que las palabras y acciones de Eisen la definieran. Había luchado y encontrado mi voz. Recuperé mi vida. Las cicatrices que dejó siempre serían parte de mí, pero no me definieron. Lo que me definió fue el coraje para levantarme, la resiliencia para seguir adelante, y el apoyo de un aliado inesperado que me recordó que la justicia vale la pena luchar. Mientras me alejaba del tribunal ese día, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, la esperanza de que el capítulo de Eisen en mi vida finalmente estaba cerrado, y por primera vez, estaba lista para escribir mi propia historia.